Dios les bendiga, iglesia de nuestro Señor Jesucristo, vida triunfante, cada uno que me está viendo y escuchando en esta hora. Hoy quiero compartirle la palabra que el Señor tiene para nosotros por medio del apóstol Pedro. En la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 4, se encuentra la palabra que el Señor tiene para nosotros en este día. Y quiero que estés atento escuchándola porque el Señor nos va a mostrar a través de estos versículos las lecciones que nosotros tenemos que aprender en medio de la adversidad que estamos viviendo actualmente, mis queridos hermanos. Así que la primera carta universal del apóstol Pedro, en el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 4, dice lo siguiente, y quiero que estés atento allí. Dice la palabra del Dios: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, dice la palabra del Señor. Así que antes de que entremos a la palabra, yo quiero que oremos para que esta palabra sea haciendo un efecto poderoso en nosotros. Padre, en esta hora yo invoco tu palabra sobre nuestra vida. Tú eres la palabra que se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Padre, tú eres esa verdad, Señor, que nos hace libres. Padre, háblanos con tu palabra. Ministra en nuestros corazones por medio de ella, Dios. Padre, tú dices en tu palabra que tú la envías a nosotros y ella no vuelve a ti vacía, sino que cumple todo propósito, todo plan por el cual ha sido enviada a nosotros. Gracias por tu palabra, porque en ella encontramos el consuelo, la esperanza y la bendición, Dios, de seguir adelante, Dios. Padre, te damos la gloria, obra en la vida de mis hermanos por medio de lo que ellos van a escuchar de ti hoy, para escuchar de tu palabra en el día de hoy. Bendice a todos los que me están escuchando en sus hogares, a sus familias, Dios, y que seas tú, Señor, obrando, Señor, conforme a tu voluntad en cada corazón en este día. La gloria y la honra te pertenece y esto lo oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Así que el apóstol Pedro, mis queridos hermanos, nos enseña algunas verdades y algunas lecciones que tenemos que aprender en medio de la adversidad que estamos viviendo actualmente. Así que quiero que estés atento a las lecciones que el Señor quiere que nosotros aprendamos en medio de este tiempo. Le damos la gloria al Señor por su palabra. La adversidad, mis amados, el diccionario de la lengua española la define como una situación desgraciada que alguien está pasando. Es una situación adversa, complicada, una situación terrible para la persona. La palabra adversidad se define así, de esa manera. Adversidad es una palabra que nosotros no aceptamos con facilidad. ¿Por qué? Porque esta representa dolor, esta representa angustia, hay mucha incertidumbre en medio de los tiempos de adversidad. Es un tiempo, es un espacio que ningún ser humano quiere pasar o quiere vivir en medio de ella. Entonces la pregunta que nosotros nos hacemos en medio de la adversidad, aún que estamos pasando en este momento, es ¿por qué entonces Dios permite que hayan adversidades en nuestras vidas? Y el apóstol Pedro en su primera carta, en estos 4 versículos, en esos primeros versículos, nos enseña y nos brinda la respuesta que nosotros necesitamos saber acerca de la adversidad que estamos pasando. El apóstol Pedro escribe esta carta por ahí entre el año 63 o el año 64 después de Cristo.
Y esta carta fue escrita 10 años después de que Nerón fuera nombrado emperador del Imperio Romano. Y esta carta, cuando se escribe en esa situación, cuando César estaba gobernando como en el Imperio Romano, había mucha persecución de la iglesia. La iglesia estaba siendo perseguida, los cristianos estaban siendo masacrados, estaban siendo aniquilados, los cristianos estaban siendo perseguidos en este momento. Y yo estoy muy seguro de que la iglesia en ese tiempo también se hizo esta pregunta. ¿Cómo Dios puede permitir que nos pase esto? Y en la situación actual, la pandemia actual que nosotros estamos viviendo, contribuye a que esta pregunta sea muy relevante en el día de hoy. Y realmente el preguntarnos por qué Dios permite esto es como algo que yo creo que nosotros no vamos a poder entender ni comprender, porque realmente explicar por qué Dios permite la adversidad es difícil. Meternos en la mente de Dios es muy complicado. Saber qué es lo que Dios piensa, porque recuerda que sus pensamientos son diferentes y son mucho más allá que los pensamientos de nosotros. Entender lo que Dios piensa es más fácil que una hormiga entienda las leyes de la física, nos entienda a nosotros antes de que nosotros podamos entender a nuestro Señor o los pensamientos de Dios. Es difícil comprender. ¿Quién entenderá al Señor? Solamente el Espíritu escudriña la mente de Dios. Solamente el Espíritu sabe qué hay en la mente de Dios. Y tenemos su palabra. Porque aquí en estos primeros 4 versículos, el apóstol Pedro, nosotros encontramos las lecciones que nos van a ayudar a atravesar esta circunstancia, este tiempo de aislamiento, estos tiempos difíciles, agarrados de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero que estés atento porque estas lecciones son de bendición para nosotros en este día. La primera lección que el apóstol Pedro quiere enseñarnos es que Dios permite la adversidad para que nos gocemos en su elección. Por eso en los primeros 2 versículos el apóstol Pedro dice esto. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Pedro, el apóstol Pedro, comienza su carta exhortándonos a nosotros la iglesia con la palabra elegidos. Ahí el versículo 2 empieza con esta palabra. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Y esta palabra, cuando se refiere a la elección, es de sumo gozo para nosotros. Y así nos recuerda la acción de Dios en la eternidad pasada, en el que Él nos eligió antes de que existieran todas las cosas materiales e inmateriales. Y Él nos elige de una forma libre. A Dios nadie lo obliga o lo convence a elegirnos. Y Él nos escogió en Cristo, mis queridos hermanos, sin necesidad de nuestras buenas obras. Por eso es impresionante lo que yo les decía ahorita, o sea, entender a Dios, la mente de Dios. O sea, Dios, ¿por qué te elige a ti si tú no has nacido? Si tú no has venido a existencia, ¿por qué Él te va a elegir? Él no te elige por tus buenas obras, Él no te elige por, como decimos en nuestro contexto actual acá en San Andrés, Él no te elige por tu linda cara. No, Él no te elige por nada de esto. Él te escogió desde antes de la fundación del mundo. Por eso es interesante cuando le dice a Jeremías, el profeta, antes de que tú nacieras, ya yo te había elegido como profeta a las naciones. O sea, Dios no espera que tú te portes bien o que tú vengas a existencia y hagas cosas buenas como para Él elegirte.
Él tiene un plan trazado para cada uno de nosotros en medio de la adversidad que nosotros estamos pasando. Él nos ha elegido para este tiempo. Y la adversidad, mis queridos hermanos, eso es una ocasión para que nosotros nos podamos gozar en esta verdad tan importante que Dios nos está mostrando hoy, de que hemos sido elegidos. Porque Dios, en su soberanía, ha elegido la adversidad para hacernos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Recuerda lo que leímos la semana pasada en Romanos capítulo 8, versículo 28, que dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, y esto es a los que han sido llamados conforme a su propósito. O sea que Él nos eligió a nosotros y Él nos hace más a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y si Dios no permitiera las dificultades en nuestra vida, nosotros no estaríamos cultivando madurez. Nosotros lo que estaríamos cultivando en nuestro corazón es egoísmo, tuviéramos un corazón egoísta y este corazón nos estuviera arrastrando hacia el mundo. Porque normalmente cuando un cristiano en medio de la adversidad cuestiona a Dios, Señor, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué me siento que te has alejado de mí? Siento que nos has abandonado. Siento que como que tú no existes. Aún hay cristianos que actualmente han cuestionado la existencia de Dios por medio de la adversidad que están pasando. Y cuando un cristiano hace esto es porque no ha entendido de que la adversidad, la prueba, las situaciones difíciles fueron creadas para que nosotros podamos crecer a la estatura, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros cuando no entendemos esto, nosotros corremos el riesgo de deslizarnos de la fe y creer en las mentiras de Satanás, y éstas nos arrastran al mundo, a alejarnos de Dios. Así que la adversidad nos ayuda a valorar y gozarnos en la elección de Dios a nuestro favor y para su gloria, mi querido hermano. Así que podemos agradecer que el bien de Dios nos hizo, que el bien que Dios nos hizo en el pasado es la garantía del bien que Dios nos concede hoy y para el futuro. Por eso, cuando Cristo muere, todo lo que padeció, todo este bien que Dios hizo, que fue sufrimiento contra su Hijo amado, trae gozo para el futuro eterno que nos espera. Así que esa es nuestra esperanza y es lo que el apóstol Pedro quiere enseñarnos en este tiempo de adversidad que está viviendo la humanidad. La segunda lección que el apóstol Pedro nos enseña es que Dios permite las adversidades para que nosotros podamos ver a Cristo como nuestra esperanza. Por eso el versículo 3 dice lo siguiente: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. En medio de la adversidad que estamos pasando por esta pandemia, por este COVID-19, la ansiedad de muchas personas ha tomado lugar en sus corazones. El miedo se ha extendido mucho hacia la población de la humanidad. Y la duda carcome muchas de las mentes aún de los hermanos en la fe. Y el mundo ha temblado de miedo ante este virus que ha venido. Y es impresionante de que la humanidad se ha vuelto sensible ante esta pandemia, ante la situación de esta pandemia. Si se puede llamar así pandemia, porque realmente hay adversidades más fuertes que siguen sucediendo en nuestro planeta. A modo de pensar y de reflexionar en este momento sobre esto. Y es que más de 15 a 16 millones de niños mueren de hambre diariamente, cada 24 horas. Y otros millones más mueren en manos de sus padres por negligencia, maltrato, abuso, asesinato. Y ayer escuchaba a una doctora que decía que solamente el año pasado en China murieron 300,000 personas solamente por neumonía, sin pensar en los demás
en los demás países y todo esto. Y este virus, esta pandemia, este COVID-19, ha turbado al mundo de una forma inexplicable porque hay otras situaciones que nunca turbaron al planeta, que nunca trajeron sensibilidad a la humanidad. Pero lo que es el asesinato, las masacres, la iglesia sigue siendo perseguida a pesar de esta pandemia. La iglesia sigue siendo perseguida en Oriente. Eh, y este virus ha hecho que la humanidad pierda la confianza y pierda la esperanza. Pero la iglesia ha puesto su confianza en Dios. Y por su misericordia, como dice el apóstol Pedro, nos hizo nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros lo que necesitamos preguntarnos es, ¿deberíamos agradecer a Dios por medio de esta adversidad que estamos pasando? Y nuestra respuesta debería ser sí. Porque esto nos arroja, mis queridos hermanos, esta situación, este virus ha sensibilizado a la humanidad de una manera que otras cosas no lo han hecho en toda la historia de la humanidad. Las guerras no han sensibilizado a la humanidad. Los asesinatos, nada de esto que ocurre, el hambre, nada de esto que ocurre ha puesto tanta sensibilidad en los corazones de los seres humanos como lo ha hecho el COVID-19. Y de cierta manera uno puede decir, bendita adversidad que haya venido este COVID-19. O sea, es bendito que haya venido esto porque esto ha arrojado a que muchas personas quieran acercarse a Dios. Lo que no han hecho las otras situaciones difíciles y adversas de la humanidad, esto lo está haciendo. Hay personas que aún escuché a un predicador la semana pasada, un hermano de la iglesia compartió un enlace en el grupo y el predicador decía que en Walmart las Biblias han sido arrasadas, los estantes de donde estaban las Biblias han sido arrasadas, la gente ha comprado Biblias. La gente ha buscado acercarse más a su Salvador, acercarse más a Dios. Y esto ha llevado no solamente a la iglesia, sino a otras personas que se han alejado de los caminos de Dios, a acercarse más a Dios. Esto nos ha puesto a orar más, a que leamos la Biblia con más necesidad y nos ha conducido a la iglesia a valorar más aún los tiempos de congregación. La adversidad existe, mis queridos hermanos, para que nosotros podamos vivir con la esperanza y la esperanza puesta en nuestro Señor Jesucristo. Porque esto no se trata de cuál sea nuestro estado de ánimo, esto se trata de una persona y esa persona se llama Jesucristo. Y a través de las dificultades nosotros conocemos más a nuestro fiel Salvador. Nosotros conocemos más a nuestro Dios. Así que esto es algo que nos enseña el apóstol Pedro en medio de esta preciosa carta, en medio de estos versículos, de que Dios ha permitido esta adversidad para que nosotros podamos ver a Cristo como nuestra esperanza y realmente muchas personas de la humanidad han enfocado sus ojos en Jesús en medio de esta situación difícil. La tercera lección que aprendemos en estos versículos que el apóstol Pedro escribió es que Dios permite también la adversidad para que nosotros podamos aprender o para enseñarnos a vivir sin miedo. El versículo 4 termina diciendo lo siguiente: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. El apóstol Pedro nos menciona de que nosotros obtendremos una herencia incorruptible, una herencia inmaculada, una herencia que no se marchita, dicen otras versiones. Si estás en Cristo, tienes una herencia, mis hermanos, que ni la muerte puede corromper. Y mucho menos este COVID-19 o esta adversidad que está pasando en el mundo. Esta es una herencia sin mancha. Esta es una herencia que es verdadera.
Una herencia que permanece como una fortaleza, mis queridos hermanos. Ni la muerte puede remover esto. Para nosotros, el vivir es en Cristo y el morir es una ganancia. Así que por lo tanto, no tenemos razones para temer. Nosotros podemos vivir siempre descansados en la mano de Dios. Nosotros debemos recordar, al igual de esta iglesia a la cual el apóstol Pedro les escribe, a esta iglesia del primer siglo, nosotros tenemos que recordar de que la adversidad es parte de la vida del cristiano. Nuestro Señor Jesucristo nos hizo una promesa en cuanto a esto. Y la promesa es que en el mundo tendréis aflicción, pero que confiemos porque Él ha vencido al mundo. Así que nosotros como cristianos no debemos temer. Aún el apóstol Pedro, ahí en esta misma carta, en el capítulo 4, en el versículo 12, él nos dice que no nos sorprendamos de esta situación, no nos sorprendamos del fuego de la prueba, de la adversidad que nosotros estamos pasando, como si alguna cosa extraña estuviera sucediendo. Y realmente, vuelvo y le repito, la adversidad hace parte de la vida del cristiano. Pero también algo que nosotros tenemos que entender es que nos espera una gloria que hará que todas estas dificultades que nosotros estamos pasando por medio de esta pandemia, todas estas dificultades que hemos pasado en la humanidad mientras estuvimos existiendo, nosotros veremos todas estas dificultades como nada cuando estemos ya en la gloria del Señor, cuando entremos a la eternidad en Dios. Y nosotros veremos, porque la gloria que nos espera en el futuro, en la eternidad, mis queridos hermanos, hará que todas estas dificultades hayan valido la pena pasarlas, porque nos enseñaron a acercarnos más a Dios. Fortalecieron nuestra esperanza, nuestra fe en medio de la adversidad. Así que aún este coronavirus que ha venido a la humanidad, nosotros las veremos como, oye, tremendo que hayamos pasado por esto porque aprendimos esto. Esto nos enseñó y yo sé y creo que cuando esto acabe, no sé cuándo, pero que cuando esto acabe, yo sé que la humanidad no puede seguir igual. Esta situación ha rompido algo en nosotros, ha quebrado algo en nuestro espíritu. Y nosotros no podemos ya seguir viendo las cosas como las estábamos viendo antes. Nuestros ojos deben estar más fijos en nuestro Señor Jesucristo, más fijos en Dios. Y es lo que el apóstol Pedro nos ha enseñado a través de estos 4 versículos, mis queridos hermanos. Mis queridos hermanos, nosotros necesitamos conocer más los propósitos de los que Dios nos lleva al sufrimiento. Nosotros necesitamos permanecer fieles a Dios a través de la adversidad que estamos pasando. Mi recomendación, mi conclusión para ti en este día es que corras hacia Cristo, sabiendo de que Dios ha paralizado a este mundo para mostrarnos de que nosotros necesitamos depender de Él. Al principio del año, Dios nos dio una palabra que yo hasta llegué a pensar de que solamente era para nosotros, los de la iglesia, los de vida triunfante, nosotros, porque la palabra nos estaba llevando para que este año fuera así. Y era que Dios nos decía de que nos hablaba del barbecho y nos decía de que hagamos barbecho y dejemos de sembrar entre espinos. Y el Señor nos daba esa palabra para este año. Y la función de esa palabra era que íbamos a trabajar en esta palabra todo este año. De que hagamos barbecho y de que dejemos de sembrar entre espinos.
Cuando se habla de barbecho en la palabra, se habla de poner la tierra a descansar. Es cuando el campo de sembrado se ara y se deja quieto un año para que recupere los nutrientes, para que se fortalezca y al final de ese año se vuelve y se pasa el arado y se siembra sobre él. Y el Señor nos decía a principio de año de que este año era para hacer barbecho. Yo no sé si mis hermanos de Vida Triunfante se acuerdan de esto, pero el Señor nos decía que teníamos que hacer barbecho en nuestro corazón, que descansáramos, que reposáramos, que arrancáramos toda esa maleza, toda esa hierba mala, todos esos espinos que han sido sembrados en nuestros corazones en los años anteriores y que teníamos que deshacernos de muchas de estas cosas. Ahora esto se volvió global, o sea, Dios puso en pausa al planeta Tierra. Dios puso en pausa a la humanidad y es para que la humanidad haga barbecho, se ponga a pensar en Dios, se ponga a pensar en su vida, porque realmente la humanidad se había olvidado de la realidad de la eternidad. eh, por seguir sus propios deseos carnales, por seguir al mundo, por seguir las cosas que nos alejan de Dios. Y Dios quiere que nosotros nos deshagamos de todas estas cosas que han distraído nuestro corazón por años, que han distraído nuestra atención hacia Él por años. Y que nos deshagamos de todas estas cosas y que fortalezcamos nuestra convicción y nuestra fe y nos acerquemos más a Él. Yo quiero concluir este tiempo de la palabra del Señor con un escrito del pastor John Piper. Es uno de los autores de los cuales he leído mucho. Me encantan los libros que escribe este hombre de Dios. Y John Piper en uno de sus escritos dice lo siguiente, y quiero terminar con esta expresión, con esta cita del pastor John Piper, que dice así: para el cristiano, las cosas pueden ir realmente mal en este momento, y sin embargo no robarle su alegría. La alegría cristiana es la alegría de la esperanza. Los cristianos ponen su corazón en lo bueno que será en la era venidera y en la presencia de Cristo después de la muerte. Es por eso que los cristianos pueden regocijarse en la tribulación y no solo en la salud, la paz y la seguridad. La tribulación conduce las raíces de la alegría del creyente a la esperanza. La alegría futura aligera cada carga, dice el pastor John Piper. Oremos, mis queridos hermanos, para poner delante de Dios esta palabra que hemos recibido hoy. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te invocamos en esta hora y te damos gracias por tu palabra, Dios. Gracias por enseñarnos de que en medio de la adversidad podemos gozarnos. Gracias por enseñarnos de que tú, Señor, nos has elegido como pueblo tuyo, como escogidos, nos has llamado a santificación, nos has llamado a salvación, nos has llamado a la eternidad, Dios. Y te damos gracias, Dios. Gracias, Señor, porque hemos aprendido hoy, Dios, de que nuestra esperanza está en Jesucristo. Gracias a que Él resucitó, Señor, Él ha puesto el sello en esta esperanza, Dios. Y nosotros sabemos que también resucitaremos en Él, Señor. Padre, gracias porque sabemos, Señor, que en ti estamos seguros. Padre, y que no tenemos miedo, Señor, a lo que pueda venir, Señor. No tememos miedo, como dice el salmista, el hombre justo no teme a malas noticias, Dios, porque su corazón está confiado en ti, Señor. No tememos a la adversidad actual, Señor, porque sabemos, Señor, de que saldremos de esta, Dios. Sabemos, Señor, de que iremos agarrados de tu mano, Dios. Sabemos, Señor, que el poder de tu fuerza está sobre nosotros. Y como el apóstol Pablo, Señor, en medio de la adversidad, Señor, lo decía, nosotros también lo decimos. Todo lo podemos en Cristo porque Cristo nos fortalece.
Lo podemos en ti porque tu fortaleza está en nosotros, Dios. Gracias, Señor, por esta verdad que nos has enseñado hoy. Gracias por tu palabra, Señor. Y esta palabra sabemos que dará fruto en nuestros corazones hasta el 100 por 1, Dios. Yo te doy la gloria y te doy la honra. Bendice, Señor, a mis hermanos, a aquellos que estuvieron aquí conmigo alrededor de esta palabra, Señor. Bendice a cada uno de los que van a escuchar esta palabra. Bendice cada familia, cada hogar, Señor, en medio de la adversidad actual, Señor, que nos ha traído esta pandemia, Dios. Padre, y te damos gracias, Señor. Gracias por la esperanza, Señor, que tú nos das, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, de que todo esto, Señor, será para tu gloria y será, Señor, para que nosotros podamos ser edificados y llegar a la estatura de aquel varón perfecto que es tu Hijo amado Jesucristo. La gloria y la honra es para ti, Señor, y en el nombre de tu Hijo amado oramos. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos, y gracias por estar conmigo en este tiempo.